Ya está con nosotros el doctor Andrés Gil Domínguez. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Primera impresión, yo sé que es de lo más árido tratar de explicar a quien no se dedica al derecho, que es una persona normal, el que no se dedica al derecho, qué significa unificar el derecho privado. ¿Es bueno, es una buena iniciativa, tiende a lo que pasa con la legislación moderna? Sí, es algo positivo porque en otras épocas el derecho civil y el derecho comercial, por sus características y por su actividad, tenían que ser regulados por dos legislaciones distintas. El devenir del tiempo, los tiempos que estamos viviendo, el entrecruzamiento entre el derecho civil y el derecho comercial hace necesario que tengamos una regulación en un solo código de estos dos derechos, y me parece que esto es sí positivo porque posibilita armonizar ambos derechos y modernizar ambos derechos, habida cuenta que son códigos que provienen del siglo XIX. Claro. Entonces me parece que de esa perspectiva es positivo. También era muy positivo el anteproyecto de código que elaborara una comisión de juristas que estuvo presidida por el doctor Lorenzetti y la doctora Hayton de Nolasco, que es algo muy anormal, muy raro que un presidente y vicepresidente de una Corte Suprema, que eventualmente van a ser quienes van a juzgar la constitucionalidad de estas normas, sean sus autores. Pero más allá de esto, este anteproyecto de alguna manera lo que hacía era constitucionalizar todo el derecho privado. Armar un código, un anteproyecto de Código Civil y Comercial, bajo la impronta de bajar la Constitución y los tratados sobre derechos humanos a las relaciones que se dan en el ámbito privado. Lamentablemente, el proyecto que eleva el Poder Ejecutivo al Congreso y el proyecto que emite el dictamen la Comisión Bicameral, en algunos puntos, lamentablemente, se ha alejado de esta idea de constitucionalizar el derecho. Digo, cuando empezó a debatirse, y me acuerdo de esa presentación que hicieron Hayton, Lorenzetti, Caimel Máger, entre otros, se hablaban de cuestiones más pintorescas, digo, este inicio de la capacidad progresiva, un chico de los 13 años, qué pasaba, si tenía una intervención no invasiva. Me parece que hoy el centro está dado, por ejemplo, en qué pasa con los derechos individuales respecto de los derechos de incidencia colectiva, que me gustaría que tratáramos de graficar lo más posible. Para usted, ¿se afectan garantías constitucionales? ¿Es una buena redacción este aspecto? En principio era una buena redacción porque después de la reforma constitucional nuestro sistema de derechos está integrado por derechos individuales y derechos subjetivos y derechos de incidencia colectiva, como por ejemplo ambiente, consumidores, no discriminación, defensa de la competencia, defensa del patrimonio cultural, y ambos derechos a priori tienen la misma jerarquía y pueden ser titularizados por una persona o por un grupo de personas. Esto proviene de nuestro sistema constitucional. Y es muy importante, son muy importantes los derechos colectivos y las acciones colectivas porque se le ha sustraído al Estado la idea de ser el único regulador y constructor del interés público y se ha puesto en cabeza de grupos o de grupos de personas o de asociaciones que defiendan a personas esta idea de que existe desde lo colectivo titularizado por la sociedad un límite al Estado y que no solamente el Estado el que establece lo que es colectivo o el interés público. De esa perspectiva me parece muy positivo. El problema es que las acciones colectivas y la definición amplia de los derechos colectivos ha sido podada en esta nueva versión del Código. Y también se ha eximido al Estado de responsabilidad cuando afecta a derechos colectivos. Entonces me parece que un código regule derechos individuales y derechos colectivos armoniza con nuestro sistema constitucional. El problema es que este código ha eliminado la regulación tal cual estaba prevista primigeniamente y de alguna manera también exime de responsabilidad del Estado cuando viola estos derechos. Veamos estos dos aspectos. Uno, esta poda que se hizo, y lo otro, la exhibición de la responsabilidad. Por el primer caso, ¿de qué manera queda, digamos? ¿Cómo se plantea en este dictamen? Directamente se ha hecho una mínima definición de lo que son derechos colectivos y se han obviado, se han eliminado las acciones colectivas que puede interponer un afectado, las organizaciones que propendan esos fines o el defensor del pueblo, cuando cualquier particular o el Estado ha violado a estos derechos. Y lo que se ha hecho es desconocer toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la materia, que aunque el Código no lo regule, cualquier persona puede después acudir a la justicia y pedir la aplicación. Pero claro, tenemos una oportunidad histórica de dejar plasmado en un código una jurisprudencia tan rica en derechos colectivos que se está obviando. Y el tema de la responsabilidad, de eximir de responsabilidad al Estado, en realidad no es eximirlo de responsabilidad, es no encuadrar
la responsabilidad del Estado en las mismas condiciones o condiciones similares a la responsabilidad civil entre particulares, cuando justamente el derecho a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ha tratado la reparación integral y la responsabilidad del Estado, lo que ha hecho, en muchos casos donde ha condenado al Estado argentino, es ampliar los márgenes de responsabilidad y de reparación cuando el Estado, por acción o omisión, viola derechos humanos. Claro, es como la jurisprudencia pacífica, ¿no? O sea, no digo agravar, pero hacer más específica la responsabilidad del Estado, no más limitada. Sí, por lo menos ponerlo en un mismo plano de igualdad a la responsabilidad que se genera entre particulares. Claro, claro. Cuando uno se enfrenta ante un acto ilegítimo del Estado, la posición de esa persona es mucho más débil que cuando se enfrenta a un acto ilegítimo de otro particular. Porque cuando en esa situación la responsabilidad es mucha más abarcativa, es mayor que cuando yo me enfrento ante el Estado. Claro, obviamente. Porque acá lo que se está violando es un principio básico de igualdad ante la ley. En lo que hace las relaciones interpersonales quedó muy afectado por el enojo de la Iglesia Católica. A ver, yo tengo un enorme respeto por la Iglesia Católica y por muchos de sus integrantes, pero creo en el Estado laico, creo que el Estado regula las actividades de creyentes y no creyentes. ¿Quedó muy deformada la propuesta original con la intervención o la aparición de la Iglesia? No, no, porque las modificaciones que se han hecho en lo atinente al comienzo de la persona humana y en lo atinente mayormente a las relaciones de familia mantienen la redacción original. Por ejemplo, la protección civil de la persona humana comienza con la concepción en el seno de la persona o en el caso de técnicas de reproducción humana asistida una vez que el embrión ha sido implantado. Y esto sigue la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso reciente que es Artavia Murillo versus Costa Rica, y en el ámbito de las relaciones de familia mantiene esencialmente los aspectos positivos, se elimina la gestación por sustitución. Y yo estoy de acuerdo no por un tema religioso, porque yo soy ateo, sino por un tema porque la gestación por sustitución tal cual como estaba regulada es muy restrictiva. Y es preferible mantener esta situación de que todo lo que no está prohibido está permitido y desarrollar la gestación por sustitución en el extranjero e inscribirla en nuestro país, o bien desarrollar la gestación por sustitución en nuestro país y llegar a una inscripción que respete la voluntad procreacional mediante vía judicial. Entonces, esto es interesante, dicho para alguien que no es creyente, digamos, la redacción original de lo que se llama mal llamado el alquiler de vientre, subrogación de vientre, primero no va a estar, se ha quitado de este código y se piensa en una ley que yo creo que nunca va a ser tratada definitivamente, pero no era buena, no era una buena... No era la mejor regulación posible porque era una regulación que judicializaba la posibilidad de la gestación por sustitución, era un juez el que daba la autorización con parámetros muy amplios como el interés superior del niño. Claro. Imagínense un juez muy conservador frente a una pareja claro. de la diversidad, las vueltas que iba a dar para poder dar esa autorización. Y a su vez se prohibía la gestación por sustitución onerosa, sino que se imponía la gratuita, y esto en realidad era de imposible cumplimiento y que iba a poner en desventaja a la mujer que se ofreciera como gestante, porque aún en el supuesto de arreglar algún tipo de compensación económica, si no se cumplía, claro. iba a ser imposible que esta mujer pudiera acudir a la justicia para su cumplimiento. Yo tengo la sensación, y si estoy equivocado, estoy aquí para hablarlo con alguien que sabe. Me parece que la idea de Vélez o el código de Vélez suponía aquella norma general, lo digo en abstracción, de que la convención era como la ley para las partes. Aquí yo tengo la impresión de que hay siempre la intervención de un tercero, en este caso el juez, sea en las relaciones con los menores, en las capacidades progresivas, en estos casos, más preponderante. ¿Puede ser? El Código de Vélez estaba pensado en un paradigma de Estado legislativo de derecho, donde el Código Civil era el techo del ordenamiento y la Constitución solamente la miraba el Código de forma política o simbólica sin ningún tipo de posibilidad de introducirse en el Código. Este Código está pensado en el marco de un Estado constitucional de derecho, en un Código que para aplicarse, interpretarse y proyectarse siempre debe cumplir con los mandatos de la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. Por eso no es la última voz o el techo del ordenamiento, sino que es una ley importante, especial, pero una ley más que en su aplicación e interpretación siempre va a tener que mirar a la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, cuando muchas normas podrán no ser declaradas inconstitucionales, pero deberán ser interpretadas conforme a la Constitución, conforme a los tratados y la jurisprudencia de los órganos de aplicación. Supongamos que hoy se obtuviese dictamen, supongamos que sale a las corridas antes del 26 de noviembre,
¿Tendríamos un código bueno? Yo sé que es un reduccionismo, pero es un mejor código, un peor código, un código erróneo. ¿Qué puede pasar? No, en líneas generales considero que es un código muy positivo, con grandes adelantos. Me preocupa estos dos aspectos, que es el tema de la responsabilidad del Estado y el tema de los derechos colectivos y las acciones colectivas, porque son dos temas medulares en lo que hace a los límites del Estado y a las obligaciones que el Estado tiene que desarrollar en procura de satisfacer los derechos. Esos dos aspectos me parecen bastante criticables, que en el proyecto originario estaban muy bien desarrollados. Claro. Ahora, en general, si sale como está hoy, al día de la fecha, porque no sabemos si puede haber algún cambio después en el debate en cada una de las cámaras, creo que tendríamos un muy buen código, un código muy moderno y un código que satisface en líneas generales los mandatos de la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. La última, Doc, ¿qué les agarró el ataque de velocidad de golpe? Porque hace un largo año que se presentó y no pasó nada. ¿Le encontrás alguna explicación? Y me parece que este país vivimos con una dinámica muy rápida. Vivimos de elecciones generales ganadas por candidatos que a los 7 días ya están olvidados, con un fallo por el Grupo Clarín, con una adecuación del Grupo Clarín y antes de fin de año con esta suerte de aprobación frenética del Código Civil y Comercial Unificado. Son los tiempos de la Argentina, tiempos muy dinámicos, muy frenéticos y a veces de poca reflexión y deliberación y de esperar los tiempos que deben suscitarse y deben desarrollarse en torno a cada uno de los momentos que vivimos. Claro. Vivimos muy rápido a veces, me parece que hubiera sido mucho más prudente que el resultado de la elección general se hubiera vivido con un poco más de pausa, que el fallo de la Corte hubiera tenido otros tiempos, que Clarín hubiera tenido más tiempo para adecuarse y que este código se hubiera sancionado, de sancionarse con otros tiempos. Pero son los tiempos en Argentina, son los tiempos donde vivimos y uno se tiene que acostumbrar. Bienvenido a la Argentina. Bienvenido a la Argentina. Gracias por venir como siempre, muy amable. Gracias.